¿Alguna vez has pensado que quizás la razón por la que tu equipo está atrasado eres tú, Ricardo? Silencio sepulcral. 25 personas en la llamada y ni una sola voz salió en mi defensa. Me llamo Ricardo. Tengo 42 años. Vivo en Monterrey. Y ese momento, justo ahí, en esa llamada de Zoom de liderazgo, fue cuando todo cambió. Mauricio lo dijo como una broma, riéndose mientras se reclinaba en su silla con esa engreída inclinación de cabeza que siempre hacía. Quiero decir, amigo, si no estuvieras pasando tanto tiempo en estrategia y de verdad ejecutaras algo de una vez por todas, no estaríamos arreglando los problemas de tus cuentas. Estaba congelado, simplemente mirando la pantalla. La cuadrícula de rostros lo decía todo. Un par de sonrisas incómodas. Unas cuantas miradas en blanco de yo me mantengo al margen de esto. Incluso los altos ejecutivos, Sofía de Recursos Humanos, Colín de Operaciones, se quedaron sentados como estatuas. Nadie lo interrumpió. Nadie preguntó de qué demonios estaba hablando. Nota rápida antes de continuar, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. No dije nada, ni siquiera parpadeé. Me silencié, me recliné en mi silla y apreté el puño con tanta fuerza que mis uñas dejaron marcas. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolían las muelas. Pero no hablé. Miré la nota adhesiva pegada en la parte inferior de mi monitor, no dejes que alquile espacio en tu cabeza. Era de mi divorcio, algo que mi terapeuta había dicho sobre mi ex. Lo había escrito en ese entonces, sin pensar que lo usaría de nuevo. Pero ahora ella tenía un nuevo nombre, Mauricio. Durante 2 años, lo dejé pasar. Había tomado prestadas presentaciones que yo había creado, reformulado guías de incorporación que yo había escrito, y se había convertido en la estrella de las reuniones con mis cifras de retención. Lo achaqué a las políticas de la oficina, me dije a mí mismo que se agotaría por sí solo. Pero esto humillarme públicamente frente a todo el equipo de liderazgo no era incompetencia. Eso fue un golpe directo. Así que abrí un archivo de Excel en blanco. Sin nombre todavía, solo una hoja limpia. Celda A1, robos de clientes. Celda B1, fechas. Empecé a teclear en silencio, metódicamente. Ya no temblaba. Sabía exactamente por dónde empezar. Febrero del año pasado, la presentación del portafolio Juárez. Él había afirmado que era su idea. Todavía tenía el original en mi Google Drive, con mis iniciales en los metadatos. No me importaba la justicia. No intentaba vengarme. Iba a enterrarlo con la verdad, y no iba a decir una palabra hasta que fuera demasiado tarde. Mantuve la hoja de Excel abierta en una pantalla mientras trabajaba en mis informes habituales en la otra. Sin distracciones, sin música, solo silencio y números. No lo estaba apresurando. Quería que cada robo fuera rastreado limpiamente. A última hora de la tarde, me levanté para rellenar mi café. La sala de descanso estaba casi vacía, solo el zumbido de la nevera y el leve murmullo de la máquina expendedora. Le di al botón de la Keurig y mantuve la cabeza gacha. Entonces oí la voz de Mauricio flotando desde el pasillo. Ah, sí. Jiménez finalmente cedió después de que le presenté esos datos de incorporación. 78% de retención de clientes en el segundo trimestre. Van a extender hasta diciembre. Dobló la esquina con su audiencia habitual, Paola de ventas y ese lamebotas de Tadeo de operaciones de negocio, y se dejó caer en uno de los taburetes como si acabara de volver de la guerra. Paola parpadeó. Espera, ¿78% de retención? Eso es una locura, ¿verdad? Mauricio sonrió, muy casual. Simplifiqué el cumplimiento durante la incorporación. Nuevo cronograma. Proceso de admisión más limpio. Simplemente tenía sentido eliminar el proceso antiguo. Casi se me cae la taza. Ese era mi proceso. Yo construí ese cronograma de admisión hace 6 meses. Ni siquiera se había implementado en toda la compañía todavía. Solo 5 clientes lo estaban usando, todos míos. Jiménez era uno de ellos. Me di la vuelta y salí sin decir palabra, con el café derramándose por mi mano. De vuelta en mi escritorio, abrí las carpetas compartidas. Mi instinto ya sabía lo que encontraría. Primero,
saqué la presentación de Jiménez, la que Mauricio había repasado en la llamada de resumen de clientes de la semana pasada. La portada decía autor, M. Hernández. Todo lo demás estaba limpio. No había ediciones visibles, pero hice clic en los metadatos. Mis iniciales, RC creado, 21 de febrero. Modificado, 6 de marzo. El archivo había sido clonado. Luego, busqué en las presentaciones de rendimiento del segundo trimestre. Lo mismo. El diagrama de flujo de incorporación que había creado en Lucidchart, copiado. Mis puntos sobre las revisiones de la fase de retención, eliminados. Reempaquetó mi lenguaje, palabra por palabra. Esto no fue descuidado. Había sido cuidadoso. Sin rastros públicos, sin crédito visible, pero los metadatos no mienten. Tampoco las marcas de tiempo de los correos electrónicos. Creé una nueva carpeta privada en mi escritorio. La llamé Club de la Llave de Julio. Una especie de broma. Un recuerdo de una historia que mi padre solía contar sobre un grupo de obreros de una fábrica que intercambiaban silenciosamente herramientas defectuosas, acumulaban un montón de piezas rotas y un día se lo tiraban todo en el escritorio del gerente con una solicitud de despido. Archivo por archivo, volqué todo lo que Mauricio había robado en la carpeta. Cada presentación que rebautizó, cada correo electrónico donde reenviaba mi trabajo a la alta dirección con un «aquí está lo que preparé». Empecé a añadir notas, fechas, historiales de versiones, nombres duplicados y ediciones de Drive que coincidían con mi estructura original. Esto se remontaba a 2 años atrás. Había estado dormido al volante, confiando en las personas equivocadas, demasiado centrado en ser amable. Ya no más. Hice clic para abrir el documento del flujo de trabajo de retención. Aún tenía mis iniciales en el pie de página, el que Mauricio había despojado y volcado en su informe de estrategia del segundo trimestre. Copié ambas versiones una al lado de la otra y marqué cada frase sin cambios. Me sentía enfermo y eléctrico, como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi pecho. Empecé a etiquetar archivos en lotes, documentos de clientes, diapositivas internas, notas de cumplimiento. Cualquier cosa que Mauricio hubiera tocado, la marqué. ¿La peor parte? Ni siquiera los mejoraba. Solo quitaba mi nombre y se subía a la ola. Cuando levanté la vista, ya estaba oscuro afuera. Mi café estaba frío, pero la carpeta crecía rápidamente. Hice una copia de seguridad en un disco privado y la encripté. No iba a correr a recursos humanos con esto. No iba a quejarme a Sofía ni a programar una triste reunioncita de preocupaciones con Colin. Estaba etiquetando una hoja de cálculo como conflictos de atribución de clientes cuando Claudio me envió un mensaje en Slack. Claudio, oye, ¿puedo llamarte por fuera del canal rapidito? Cogí mi teléfono y salí. Hacía calor, pleno verano en Nuevo León, tan húmedo que la camisa se me pegaba a la espalda. Contestó a los 2 timbres. Oye, dijo Claudio, con voz baja. Esto no lo oíste de mí, pero Mauricio ha tenido un par de conversaciones paralelas con Sofía y Gerardo de adquisición de recursos. No dije nada, solo escuché. Ha estado difundiendo una narrativa sobre problemas de química en el equipo y tu nivel de energía. ¿Usó la palabra fatiga? Dejé que eso reposara un segundo. Así que está preparando el terreno para despedirme. Eso parece. Está tratando de presentarlo como agotamiento. Como que estás decayendo. Reí una vez, corta y seca. Él es el que está decayendo, desde luego. Claudio suspiró. Solo cuídate la espalda, amigo. Si mencionan una revisión, no es casualidad. Colgué, volví a entrar, me senté y abrí una nueva pestaña, rastreador de la trampa de Mauricio. Ese mismo día, Mauricio me endosó un nuevo proyecto masivo. Interfuncional, multifase, un sumidero de tiempo total. No lo asignó formalmente, solo me incluyó en un hilo tardío de Slack y dijo, Ricardo, ¿puedes encargarte de esto? Tienes la capacidad. Respondí una vez, entendido, y luego empecé a documentarlo todo. Cada mensaje de Slack, cada versión de archivo de proyecto. Usé la grabación automática de Zoom y respaldé cada llamada en un disco privado. Guardé grabaciones de pantalla, marcas de tiempo, capturas de pantalla de cuando se asignaban las presentaciones y cuando se movían los entregables. Cada paso rastreado,
cada migaja registrada. Estaba jugando a largo plazo. Construir la narrativa, luego pintarme como cansado, errático, improductivo. Cuanto más tranquilo pareciera yo, más se volvería en su contra su plan. 2 semanas después, recibí la invitación del calendario. Asunto: revisión rápida de rendimiento de Sofía, socia de negocios de recursos humanos. Llegué 5 minutos antes. No ofreció conversación trivial. Hola Ricardo, esto es solo una revisión general, dijo. Hemos recibido algunos comentarios discretos de que podrías estar un poco sobrecargado últimamente. Ah, sí. Mantuve la voz firme. ¿De quién? Ella se movió incómoda. No puedo dar nombres, obviamente. Solo algunas preocupaciones sobre oportunidades de colaboración perdidas. Quizás signos de agotamiento. Saqué un gráfico impreso de mi carpeta y lo deslicé sobre la mesa. Cada proyecto que lideró, en los últimos 45 días. Plazos cumplidos, puntuaciones de retroalimentación, registros de documentación. Todo verificable en los registros del proyecto. Sofía miró el papel como si tuviera dientes. También tengo marcas de tiempo de llamadas de Zoom, registros de Slack y distribución de la carga de trabajo por miembro del equipo. ¿Quieres que te los envíe? Ella parpadeó. No, eso. Está bien. No sonreí, solo asentí una vez. ¿Algo más? Dudó. Podríamos revisarlo en unas pocas semanas. Solo mantén la comunicación abierta. Cuando salí, no volví a mi escritorio. Me senté en mi coche, cerré la puerta con seguro y le envié un mensaje de texto a un antiguo compañero de trabajo que se había ido el año pasado durante los despidos. Respondió rápidamente. Llama a David Solís, abogado laboral. Me ayudó a llegar a un acuerdo discreto después de que se metieran con mi finiquito. Para esa noche, ya tenía a David al teléfono. No le conté toda la historia. Todavía no. Solo lo suficiente. Escuchó, no interrumpió. Luego dijo, empieza una carpeta. Registra cada reunión. Sé clínico. Sin emociones. Están probando tu reacción. Yo ya tenía la carpeta. Simplemente la renombré, preparación silenciosa, copia legal. La misma noche que renombré la carpeta legal, recibí un mensaje en LinkedIn. ¿Simple? Ricardo, tu nombre surgió 2 veces esta semana. ¿Una charla discreta? M. Garza, Sinergia Corporativa. La busqué en Google. Mariana Garza, reclutadora senior. Colocaciones importantes en ventas de software como servicio y de empresa a empresa. Respondí con una sola palabra, disponible. Nos reunimos al día siguiente. Fuera de la oficina, almuerzo tardío, una mesa pequeña en un tranquilo lugar italiano en San Pedro Garza García. Ella llegó temprano, tenía una carpeta de cuero abierta y ya iba por la mitad de un peregrino. Tienes buena reputación, Ricardo, dijo, pasando una página. Fiable, poco conflictivo. Los clientes te adoran. Intento mantenerlo limpio, dije. Hemos oído rumores sobre tu liderazgo actual, y no somos los únicos que observan. Deslizó una sola hoja sobre la mesa. Esto es lo que estamos dispuestos a ofrecer. Lo leí. Salario base más variable, bono de contratación, opciones después de un año. Más que justo, incluso agresivo. Solo hay una cosa, añadió. Necesitaremos saber que puedes mover al menos algunas de las relaciones con los clientes. No vacilé. Entiendo. Prueba de portabilidad, dijo, con los ojos fijos en los míos. No promesas, patrones. Asentí una vez, no dije nada más. Esa noche, me salté la cena y abrí Excel. Fila superior, nombre del cliente, contacto clave, tamaño del acuerdo, fortaleza de la relación, probabilidad de transición. Saqué informes del sistema de gestión de relaciones con clientes y mis propias notas. 24 clientes en total. Había tenido contacto con todos ellos, algunos ligeramente, otros construidos desde cero. Columna por columna, empecé a asignar números. Tamaño del acuerdo en pesos, notas sobre cada contacto, quién me llamaba directamente,
quien copiaba a Mauricio solo por cortesía, quien lo evitaba por completo. Luego codifiqué por colores la columna de transferencia. Verde, leales a mí. Amarillo, quizás. Rojo, absolutamente ninguna posibilidad. De 24, 11 eran verdes, 6 amarillos, 7 rojos. Los verdes ya se habían puesto en contacto conmigo fuera de horario, me habían pedido que me uniera a ciertas llamadas, me habían enviado correos electrónicos de solo para saber cómo va todo. Recordaban quién resolvía sus problemas, no quién presentaba las malditas diapositivas. Los amarillos eran política, ligados a equipos de adquisiciones pero aún captables con el tono adecuado. Los rojos estaban bloqueados, lazos con proveedores de larga data, contratos heredados o simplemente indiferentes. Para la medianoche, tenía la hoja de cálculo terminada. Luego, imprimí 2 copias, las doblé con cuidado y deslicé una en una caja de seguridad ignífuga con mis otros documentos legales. La segunda, la sellé en un sobremarcado, preparación SC, privado. Esto no era una renuncia. Todavía no. Era una palanca, un arma, algo que podía activar en el momento en que las cosas cambiaran. No fantaseaba con la venganza, no imaginaba la cara de Mauricio cuando todo se viniera abajo. Ya no soñaba despierto. Estaba planeando. Y por primera vez en meses, realmente dormí profundamente. Sin despertares a las 3 de la mañana, sin dolores de pecho por el estrés, solo dormir. Porque no estaba atascado. No estaba congelado en mi sitio tratando de sobrevivir. Estaba construyendo la salida. Ni ruidosa, ni emocional, simplemente exacta. 3 días después de que guardara bajo llave la lista de influencia, llegó el correo electrónico. Felicidades, Mauricio. Bono 2025 otorgado, 16.5 millones de pesos. Venía del asistente del director financiero, con copia a toda la alta dirección. Mauricio lo reenvió en menos de 10 minutos. Sin comentarios, solo ese asunto engreído, el trabajo duro tiene su recompensa. Me quedé sentado mirándolo como si fuera un desafío. Ese bono se construyó enteramente con mis métricas. Tasas de retención que yo impulsé, recortes de cumplimiento que yo diseñé, flujos de incorporación que yo personalmente construí desde cero. Cada número se remontaba a archivos de los que él había borrado mi nombre. Pensó que había ganado. 1 hora después, recibí la llamada de Mariana de Sinergia Corporativa. Estás aprobado, dijo. Bono de contratación de 2.5 millones de pesos más el paquete de compensación estándar. Pero hizo una pausa. Es condicional. Necesitamos transiciones limpias en las cuentas verdes. Puedo hacerlo, dije en voz baja. A la mañana siguiente, empecé a organizar mi calendario. Nada llamativo, nada obvio, solo ligeras revisiones con cada cliente verde. Los que sabía que podía mover. Pensé en llamar para asegurarme de que estamos adelantados en la planificación del 4º trimestre. Quería ver si tu equipo todavía está obteniendo lo que necesita de nuestro lado. En cada llamada, mantuve un tono cálido. Sin insinuaciones. Pero me restablecí, firme y claro, como el que toma las decisiones. Mencioné mejoras que había defendido, deslicé referencias sutiles a actualizaciones de procesos de las que yo era dueño, reforcé quien realmente dirigía las cosas tras bambalinas. Nadie se opuso. Nadie preguntó por Mauricio. Ya lo sabían. Para el viernes, tenía suficientes confirmaciones informales para seguir adelante. No contratos, solo el tono, la disposición. La gente volvía a contestar mis llamadas directamente. Eso era todo lo que necesitaba. Así que, me senté y escribí mi renuncia. Sin emoción, sin ardor, solo hechos. Por favor, acepte esta notificación de renuncia, con efecto inmediato. Se adjunta un paquete completo de transición de clientes que detalla los proyectos activos, los contactos responsables y las notas de estado para todas las cuentas que he apoyado. El paquete estaba limpio. Cada cliente listado con el estado actual, riesgos y próximos pasos. No señalé nada. Sin trampas, sin disparos. Imprimí todo en papel blanco nuevo. Sin grapas, sin notas adhesivas. Lo deslicé en una carpeta sencilla, la etiqueté como paquete de transición de Ricardo C.
Luego caminé hasta recursos humanos. Sofía estaba en su escritorio. No me senté. Me gustaría renunciar formalmente, dije, dejando la carpeta. Ella parpadeó. ¿Efectivo cuándo? Ahora. La recogió lentamente, como si pudiera explotar. No esperábamos. Lo sé. Sus ojos escanearon la lista de clientes. ¿Preparaste todo esto? Sí. Una pausa. ¿Hay algo de lo que debamos estar al tanto? No, dije, y lo decía en serio. Está todo en el paquete. Me di la vuelta y salí. No volví a mi escritorio. No me despedí de nadie. Simplemente salí del edificio, tranquilo y profesional, como si fuera un viernes por la tarde cualquiera. Esa noche, dejé un último sobre en el correo saliente, dirigido a cumplimiento. La palanca estaba puesta, la evidencia estaba bajo llave, los clientes estaban receptivos, y Mauricio aún no lo sabía, pero su techo acababa de derrumbarse. Ya estaba a la mitad de un bagel en la mesa de mi cocina cuando mi teléfono vibró. No personal, no de trabajo, solo un correo electrónico de confirmación. Paquete entregado a cumplimiento. Marca de tiempo, 7:44 de la mañana. Dentro de ese sobre, el informe completo de atribución, los registros de archivos y el desglose de la propiedad de los proyectos. Remitente limpio y anónimo. No se necesitaban huellas dactilares. De vuelta en la oficina, Mauricio encontró mi renuncia esperándole en el escritorio de Sofía. Claudio me llamó esa tarde. Su voz era tensa. Amigo, vio el paquete y se descontroló. Un colapso total. No respondí. Solo lo dejé hablar. Repasó la lista de clientes y dijo, esto no puede ser correcto. ¿Por qué los lista como suyos? Entonces entró Colin. Claudio exhaló. Luego apareció el director financiero. Perfecto. Aparentemente, el director financiero vio el paquete en el escritorio de Sofía y pidió verlo. Hojeó las notas de los clientes, frunció el ceño e hizo una pregunta: ¿por qué esta lista contradice las asignaciones de bonos del cuarto trimestre? Mauricio intentó restarle importancia, dijo que yo estaba confundido, que había exagerado mi papel. El director financiero no se lo tragó. No es el tipo de persona que habla a menos que la cosa ya esté mal. Pidió una verificación cruzada con los registros internos de los proyectos. Claudio dijo que Mauricio se puso gris. No pálido, gris. Sacaron los historiales de versiones, miraron los registros de Google Drive. La mayoría de las presentaciones tenían el nombre de Mauricio en la superficie, pero los metadatos eran míos. Autor original, R. Calderón. Primeras ediciones, R. Calderón. Fecha de subida, 2 meses antes de que Mauricio las tocara. Intentó cambiar de tema. Fue una colaboración. El director financiero enarcó una ceja. ¿Por qué su nombre no aparece en ninguna parte? Sofía intervino, toda recursos humanos y falsa calma. Puede que necesitemos hacer una revisión formal de la atribución, solo para aclarar las cosas. A la mañana siguiente, el equipo de auditoría lanzó una revisión completa. No de atribución de rendimiento. Cliente por cliente, archivo por archivo, empezaron a sacar registros. Y cuanto más profundizaban, peor se ponía. Cadenas de correos electrónicos reenviados sin copiarme. Mensajes de Slack donde Mauricio pedía la última presentación, pero limpiaba el hilo antes de enviarlo a los líderes senior. Archivos de PowerPoint con estructura y formato idénticos a los míos, simplemente reempaquetados. Claudio me envió otro mensaje. Ahora están haciendo preguntas sobre los flujos de incorporación. El que tiene los activadores de cumplimiento. No respondí. Ese era 100% mío. Tenía mis iniciales codificadas en los enlaces internos. Ese mismo día, cumplimiento registró el inicio oficial de una revisión de infracción interna. Mauricio todavía no sabía que yo era quien lo había enviado por correo. Probablemente pensó que Recursos Humanos había detectado algo o que el director financiero lo había olido. No importaba. El gatillo se había apretado. Yo me había ido, y los escombros apenas comenzaban a caer. Para el lunes por la mañana,
Tenía mi correo electrónico oficial de sinergiacorporativa.com, un portátil y un escritorio en una esquina con vistas a la ciudad. Sin sesión de incorporación, sin palabrería de recursos humanos. Me metieron directamente en la planificación estratégica. Mariana me presentó a la dirección como una contratación de crecimiento directo con capital de clientes transferible. Esa frase se me quedó grabada. Capital de clientes transferible. No solo números, confianza. No me puse en contacto con nadie. No fue necesario. El primer aviso llegó a las 10:12 de la mañana. Asunto, planes de transición. Contacto del cliente, Roberto Quiñones, Sistemas MTech. Una de mis banderas verdes. Hola Ricardo, hemos oído que te has mudado. ¿Cuál es la forma más limpia de mantener la continuidad en nuestros proyectos contigo? Para el mediodía, llegaron 4 más. Mismo tono, educado, pero directo. No les importaba la lealtad a la empresa. Les importaban los resultados. Respondí a cada uno, simple y limpio. Encantado de discutir la estrategia de transición. Organicemos una llamada. Sin presión, sin ventas, solo puertas abiertas. Mientras tanto, en mi antigua empresa, el fuego ya ardía. Claudio me envió una captura de pantalla. Hilo de Slack titulado, Atribución RC. Docenas de respuestas, emojis confusos, gente soltando enlaces de archivos y preguntando, espera, ¿no era esta la presentación de Ricardo? Otro mensaje, ¿por qué Mauricio figura como líder en esto si Ricardo construyó la estructura? Alguien etiquetó a Sofía. El hilo fue bloqueado 5 minutos después. Esa misma tarde, el bono de rendimiento de Mauricio, los 16,5 millones de pesos que acababa de cobrar, fue congelado oficialmente pendiente de revisión. Se extendió como la pólvora. Colín de Operaciones envió un recordatorio sobre la propiedad de datos y la atribución de archivos, un correo electrónico que sonaba como un tiro de advertencia disfrazado de política. Todo el mundo sabía exactamente a quién iba dirigido. El departamento legal envió un memorando interno a continuación, de un solo párrafo. La firma iniciará un proceso de divulgación sobre una posible tergiversación de la documentación relacionada con el rendimiento a las agencias reguladoras estatales. Por favor, dirijan cualquier pregunta a cumplimiento. Traducido, Mauricio está frito. Claudio me envió otro mensaje. Lo suspendieron de sus cuentas. Acceso revocado. Salesforce, Drive, todo. Imaginé a Mauricio sentado en su escritorio, actualizando pestañas y recibiendo mensajes de error, viendo cómo todo lo que había secuestrado se desvanecía frente a él. Luego vinieron los informes. En reuniones con clientes consecutivas, empezó a perder los estribos. Levantó la voz cuando alguien preguntó sobre los planes de transición, interrumpió a un gerente de proyecto junior que mencionó el lanzamiento original de Ricardo, dijo cosas como, no reescribamos la historia y yo construí ese marco desde cero. Pero el equipo había visto las auditorías, los historiales de versiones, los correos electrónicos con archivos adjuntos reenviados que él nunca escribió. Nadie le creía ya. Para el viernes, la gente dejó de mirarlo a los ojos. Seguía apareciendo en las reuniones, pero su micrófono permanecía apagado la mayor parte del tiempo. Cuando hablaba, era cortante, a la defensiva. Claudio dijo que el ambiente de la oficina cambió drásticamente. No un pánico ruidoso, sino una distancia fría. Nadie quería su nombre cerca del suyo nunca más. En Sinergia, lo mantuve limpio. Sin alardes, sin compartir historias. Simplemente hice el trabajo. Una de las nuevas vicepresidentas me llevó a un lado después de una llamada de estrategia. Tus números son sólidos, dijo. Parece que llevas haciendo esto más tiempo que la mayoría de nuestros líderes. Asentí. He tenido tiempo de aprender por las malas. Esa noche, me serví una copa y abrí una nueva carpeta en mi disco duro personal. Crecimiento de clientes, planificación primer trimestre SC. Sin fuego, sin lista de reproducción de venganza, solo un impulso silencioso. Ni siquiera había cumplido mi primera semana completa en el nuevo lugar, y las fichas de dominó seguían cayendo detrás de mí. Todo se vino abajo en una sola reunión. Claudio me llamó fuera de horario, susurrando como si estuviera escondido debajo de un escritorio. Sucedió.
Sala de juntas, todo el equipo ejecutivo. El director financiero entró con una carpeta de 1 pulgada de grosor. Me recliné en mi silla, silencié la llamada en mi segunda línea y escuché. Trajeron a Mauricio, dijo Claudio. Ni siquiera le ofrecieron agua. El director financiero abrió el paquete y dijo, palabra por palabra, repasemos la propiedad de los entregables que reclamaste en el cuarto trimestre. Fueron línea por línea, historiales de versiones, rastros de correos electrónicos, carpetas con marca de tiempo. El director financiero repartió copias impresas de mis presentaciones formato original, metadatos y las versiones reenviadas que Mauricio distribuyó con su nombre cambiado. Ni una edición, ni siquiera un cambio de palabra. Estaba sudando, Ricardo, dijo Claudio. Como gotas de verdad cayendo por su cuello. Mauricio intentó argumentar colaboración, pero el departamento legal intervino, frío y tajante. El reenvío de la propiedad intelectual de otro empleado, despojada de atribución, constituye una violación de la política interna y de la integridad profesional. Luego proyectaron una pantalla en la pared de la sala de juntas. Una comparación directa. Una de mis guías de implementación para clientes junto a la estrategia de éxito del cuarto trimestre de Mauricio. Copiada, punto por punto. Claudio dijo que Mauricio intentó cambiar de tema. Ese marco se compartió entre departamentos. Yo solo lo refiné. El departamento legal lo interrumpió de nuevo. Usted eliminó los metadatos del autor y reempaquetó un conjunto completo de entregables como trabajo original. Eso es tergiversación deliberada. Entonces el director financiero se puso de pie. Tenemos confirmación de múltiples clientes que ya han seguido a Ricardo Calderón a Sinergia Corporativa. Sus contactos indicaron que él era el impulsor de la relación y el líder estratégico en cuentas actualmente acreditadas a usted. Eso confirma los hallazgos de la auditoría. Mauricio dejó de hablar. No discutió, no se defendió. Simplemente miró los papeles frente a él, en silencio absoluto. La Junta ni siquiera votó en privado. Propusieron destituirlo de todos los roles de liderazgo en el acto. El departamento legal fue más allá, recomendó una auditoría retroactiva de todas las reclamaciones de bonos anteriores que se remontaban a 24 meses y una corrección formal en sus divulgaciones públicas de ganancias del cuarto trimestre. El director financiero estuvo de acuerdo. Claudio dijo que la sala se quedó en silencio durante 5 segundos completos. Luego alguien dijo, notifiquen al equipo de relaciones públicas. Mauricio no se despidió cuando lo escoltaron fuera. No amenazó con acciones legales. Ni siquiera pidió su portátil. Simplemente cogió su abrigo y se fue. Más tarde esa noche, recibí otro correo electrónico en mi bandeja de entrada de Sinergia. Asunto, gracias por el seguimiento. Listos para crecer. Era de un vicepresidente de sistemas MTech. Agradecemos la transición limpia y que te mantengas proactivo. Hablemos de la expansión del primer trimestre. Contento de tenerte todavía de nuestro lado. Debajo de ese, llegó otro. Luego otro. Dejé de contar después de 7. No lo celebré. No me serví una copa ni choqué los 5 con nadie. Simplemente abrí una nueva pestaña y empecé a esbozar un plan de cliente. El mismo trabajo, solo que finalmente bajo mi propio nombre. Estaba sentado en mi nueva oficina, ventana en la esquina, cuaderno nuevo abierto, café todavía caliente, el sol entrando por las persianas, iluminando el borde de mi escritorio. Sonó un correo electrónico. No era un cliente, solo un resumen al que estaba suscrito. Informe de la industria, edición del viernes. Segundo titular, importante firma de software como servicio bajo revisión por fraude de atribución. Fuentes dicen que la auditoría fue desencadenada por un informante interno. Sin nombres, sin citas, solo un breve artículo de 2 párrafos con lenguaje como presunta tergiversación y posible exposición regulatoria. No parpadeé, solo tomé un sorbo y resalté 3 puntos en mis notas de preparación de la llamada. Luego vibró Slack. Mensaje directo de Sara de Sistemas Boreal. Hola Ricardo, estamos planeando ajustes de presupuesto para el primer trimestre. ¿Podemos hablar sobre trasladar el soporte directamente a ti? 5 minutos después, otro. Hola, amigo, he oído que has aterrizado en Sinergia. Felicidades.
Si todavía estás abierto a ello, nos gustaría explorar la posibilidad de mover nuestro servicio. Luego un tercero. Me encantaría volver a conectar. ¿Podemos programar una llamada sobre la migración de nuestro contrato a tu nuevo equipo? No me regodeé. No reenvié los titulares a nadie. No llamé a Claudio para que me contara el detalle completo. Simplemente abrí un nuevo documento titulado Migración de clientes, fase 2, escribí 5 líneas, tomé otro sorbo de café y volví al trabajo. Sin ruido, sin focos. Solo silencio, pruebas, y un nombre que no podían robar.